El monstruo de Frankenstein es parte de la cultura popular. Lo han visto en series de televisión, en dibujos animados, en películas, en disfraces de Halloween. Pero no son tantos quienes se preguntan qué hay detrás de este ser terrible, ni tampoco quienes conocen la historia de su creadora, de su madre, la escritora británica Mary Shelley. Frankenstein, como muchos sabrán, es una historia terrible. No pocos han debatido sobre si se trata de una obra de género de terror o si más bien debería considerarse una obra gótica tardía o si es una obra romántica en el sentido histórico literario de la palabra o si más bien debería verse como la obra fundadora del género de ciencia ficción. Todas esas son opciones válidas. En mi opinión, es un excelente ejemplo de una obra híbrida, género de terror gótico romántico mezclado con ciencia ficción, que además desarrolla grandes temas con profundidad psicológica y filosófica. Lo sorprendente de todo esto es que Mary Shelley lo escribió cuando tenía apenas unos 19 años de edad. ¿Cómo pudo una persona tan joven escribir con ese sentido trágico de la existencia? ¿De dónde pudo haber surgido la creación de una figura tan angustiosa y trágica como el monstruo de Frankenstein? Especulaciones aparte, que abundan, la respuesta podría hallarse en gran medida en la vida que la propia Mary llevó hasta ese momento, una vida tan azarosa y romántica como la de sus personajes. Mary nació en 1797 en Inglaterra. Era hija de dos grandes personalidades. Por un lado, del escritor, filósofo social y periodista político William Godwin, de ideas radicales sobre el gobierno, la sociedad y la religión, y por el otro lado, de la ensayista y novelista Mary Wollstonecraft, autora del escrito fundacional del feminismo moderno, Derechos de la Mujer. Pues bien, con ella se produjo la primera gran tragedia en la vida de Mary. A los 15 días del parto, su madre murió de fiebres puerperales. Su padre volvió a casarse después, pero Mary, que no se llevaba bien con su madrastra, tenía una relación ambivalente con él. Por un lado, él le inculcó un pensamiento radical, rebelde y poco convencional, pero por el otro, no logró darle un hogar estable y acogedor que la hiciera sentirse cómoda. Siendo adolescente, ella vivió con unos amigos en Escocia, lejos del hogar, y cuando tenía unos 16 o 17 años, al conocer al escritor Percy Shelley, terminó por fugarse con él a Suiza. Se podría pensar que Mary fue muy atolondrada o impulsiva, pero la verdad es que, por un lado, venía de una familia con ideas muy liberales sobre el amor y el matrimonio, y por el otro lado, estaba viviendo en medio de un fervor intenso del romanticismo social y literario en todo su esplendor. No me sorprende que, siendo Percy un poeta romántico y además tan joven, tenía solo 22 años cuando huyó con Mary, se hubieran atrevido a emprender semejante aventura. Percy estaba casado con otra chica, con la que tenía 2 hijos, pero se había separado de ella hacía tiempo. Aún así se rumorea que es posible que le hubiera propuesto un trío, que la muchacha no aceptó, pero que Mary habría sido capaz de aceptar. El caso es que Mary comenzó así una vida azarosa. Poco después de su huida, tuvo que regresar a Inglaterra por la falta de recursos,
y tuvo que afrontar la pérdida de su primera hija apenas 15 días después de su nacimiento. Al mismo tiempo, su padre, que tan liberal había sido, le había quitado la palabra y el apoyo, porque seguía con Percy sin que él se hubiera divorciado y sin que ella se hubiera casado con él. Aún así, Mary insistió en seguir su camino y tuvo otro hijo. Y fue entonces cuando se produjo el gran evento. Me refiero, por supuesto, al nacimiento de Frankenstein. Era el año de 1816, el año sin verano, como es conocido históricamente, cuando, por insistencia de Claire Clairmont, Percy y Mary viajaron a Suiza a encontrarse con el famoso poeta inglés Lord Byron. Claire era hermanastra de Mary y había viajado con Percy y con Mary todo ese tiempo. Hay quienes sospechan que también era amante de Percy, pero quién sabe. Y había quedado embarazada de Lord Byron por ese tiempo. Entonces, cuando Lord Byron viajó a Suiza con el médico John William Polidori, Percy, Mary y Claire también lo hicieron a una villa cercana y así se formó un grupo de lecturas conjuntas y otras actividades sociales. Una noche de tormenta, alguien propuso un desafío: escribir una historia de fantasmas. Todos los presentes se pusieron a la tarea, pero solo 2 terminaron sus historias tiempo después. Polidori, que culminó con el cuento El vampiro, fundamental para toda la literatura de vampiros, y la joven Mary, que escribió a lo largo de varios meses y no pocas revisiones su genial novela El monstruo de Frankenstein o el moderno Prometeo. Algunos han asegurado que Frankenstein en realidad fue escrito por Percy Shelley. Y es que Percy revisó el manuscrito y aconsejó a Mary, y cuando este fue publicado por primera vez en 1818 en Inglaterra, se publicó con un prefacio de él sin indicar la autoría de ella. Sin embargo, tras examinar las obras de ambos autores, ya que Mary también escribió biografías, ensayos y otras novelas, la mayoría de los expertos está de acuerdo en que la historia sí es de ella. La historia es un largo relato sobre una gran tragedia. La creación de un ser vivo, sintiente, por parte de un hombre cargado de orgullo, que no supo ni quiso ser el padre que debió ser. No es un relato solo contra la falta de ética en la ciencia y contra la soberbia del ser humano que se cree con derecho a jugar con la vida, sino también un largo lamento sobre una paternidad fallida. Pudo incidir la tristeza de Mary, junto con la pérdida de su madre a edad temprana, con una vida problemática con un padre o con una madrastra que no la entendía y con la pérdida de su propia hija. En 1817, Mary tuvo otra hija, pero al año siguiente, el de la primera publicación de Frankenstein, perdió a su media hermana, que se suicidó, y también ocurrió el suicidio de la esposa de Percy, lo que le permitió a Percy casarse con Mary y que el padre de Mary le regresara la palabra. Pero no fue el comienzo de una vida feliz. Estando en Italia, Mary perdió a sus 2 hijos por enfermedad, y aunque tuvo un 4º hijo que llegaría a la adultez, también sufrió un aborto que casi se la llevó y perdió a Percy, que murió ahogado en el mar. Después de estos primeros años tan turbulentos, Mary tuvo una vida más tranquila, aunque no exenta de historias y amoríos. Vio la publicación de Frankenstein, ya con su nombre, primero en 1823 y luego en 1831. Escribió mucho por su cuenta y también le hizo honor
a la obra de su marido fallecido, hasta que murió a los 53 años en 1851. Es interesante ver que, al igual que sucedió con otros grandes autores como Cervantes o Bram Stoker, y aunque Mary escribió mucho, la sola creación genial de Frankenstein ha sido y habría sido suficiente para hacerla inmortal. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente programa.